es la casa del alma. Qué belleza, ¿cierto? Ahora, nuestro texto inicia diciéndonos algo en el versículo 13, y es que ¿está afligido alguno entre ustedes? Entonces yo dividí como el cuerpo de este bosquejo en 3 temas diferentes que quiero abordar esta noche. El primer tema es la oración en medio de la aflicción, basado en el versículo 13. El segundo tema tiene que ver con la oración en medio de la enfermedad y el pecado, fundamentado en el versículo 14 y 16. Y el tercer aspecto tiene que ver con la oración que mueve el poder de Dios cuando las cosas están fuera de nuestro control, en base al versículo 17 y 18. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la primera? ¿Me recuerdan por favor cuál es la primera? La oración en medio de la aflicción. La oración en medio de la aflicción. Entonces, el versículo 13, Santiago está haciendo una pregunta a su congregación. ¿Está afligido alguno entre ustedes? Y como hemos estudiado en este libro de Santiago, sabemos que esta iglesia está experimentando en su contexto externo la persecución, y en su contexto interno estaba experimentando discriminación, problemas internos en la relación entre los pobres, los ricos. Había entonces unos problemas tanto externos de la persecución como unos problemas internos. Las relaciones entre los hermanos no estaban muy bien, había discriminación, no había buena relación. Entonces, la aflicción tiene por lo menos 3 fuentes de donde se nutre en nuestro texto. La primera, la persecución externa. La iglesia estaba siendo perseguida. La segunda, la discriminación interna y los problemas relacionales dentro de la iglesia. Y la tercera, las aflicciones propias producidas por el sufrimiento. Cuando uno está pasando sufrimiento, es una realidad propia. Por ejemplo, me imagino que para Olga fue un poquito difícil allá en Santa Marta escuchar, ¿cierto?, que su mamá estaba aquí en una situación difícil de salud y ella por allá. Entonces, las aflicciones propias que trae el sufrimiento. Esas son por lo menos también en nuestro texto las 3 fuentes del sufrimiento. Ahora, el auditorio de Santiago, ¿ustedes creen que es parecido a nuestra realidad o es muy diferente? Muy parecido. O sea que esa palabra de Dios para el auditorio de Santiago es también una palabra de Dios para nosotros. Porque también muchos de nosotros estamos pasando aflicción por causas iguales o parecidas a las del auditorio de Santiago. ¿Cuántos de ustedes están experimentando, por ejemplo, algo como persecución en su trabajo, con sus compañeros, con tu familia, en el caso tuyo, Catalina, un tipo de persecución? ¿Cuántos están experimentando aflicciones en su propia familia? Entonces es parecido a nuestra realidad. ¿Cuántos están experimentando dificultades económicas? ¿O todo bien? Muy bien. ¿Cuántos estamos teniendo también dificultades con las relaciones en la comunidad? Como una situación con un hermano o una hermana que nos discrimina, no nos mira bien. Y cuando uno viene a la iglesia y se encuentra y ve a ese hermano, siente tal vez como esa situación de aflicción. Esas realidades nos pueden producir depresión, angustia, tristeza. Tal vez algunos ya estamos afligidos porque se acerca la Navidad. Y tal vez en este año perdimos cosas. La Navidad aflora los sentimientos, los duelos y también
aflora si el bolsillo está vacío, porque ya estamos en noviembre pensando cómo nos vamos a surtir de Papá Noel, qué nos va a traer el viejito gordo o qué vamos a dar. Y si no estamos bien financieramente, es una razón para la aflicción. ¿Algunos ya están pensando en eso? No. Hermana Marta. No, que tiene chiquitas. Algunos están pensando ya en el año nuevo. Por ejemplo, mis compañeros en la FUSBC ya están pensando: ¿y con qué voy a pagar el semestre el próximo año? Ya están pensando, ya faltan 2 semanas de estudio, están pensando: ¿con qué voy a pagar el semestre el próximo año? Ya estamos experimentando algunas cosas de angustia, de aflicción, porque termina el año o porque empieza un nuevo año y no tenemos cosas planeadas. Entonces, es bueno que pensemos en eso también si nosotros estamos experimentando algún tipo de tristeza o aflicción con nuestro estudio, con nuestro matrimonio. Entonces, ¿cuál es la invitación de Santiago en el versículo 13 en medio de esas realidades? En la primera frase, en la primera pregunta. Por favor, miren el versículo 13, díganos cuál es la invitación de Santiago en medio de esas realidades. Ore, ¿cierto? ¿Sí o no? Ore. Y la pregunta es: en medio de esas realidades y esas aflicciones, muchas personas, ¿con qué tratan de solucionar sus problemas? ¿Sí o no? Los no cristianos, y hasta algunos que también son como por ahí que les dicen cristinos, o algo así, recurren a este contenido. Y no solamente esto, los no cristianos, sino que a veces los mismos cristianos, ¿en qué se refugian? ¿En qué buscamos refugio para solucionar nuestras realidades de aflicción externas, en comunidad o propias de nuestra naturaleza? ¿En qué nos refugiamos? ¿O estamos dejando que la oración, que el embriagarnos de Dios, embriagarnos de lo divino, sea donde nos descargamos, donde descansamos, donde recibimos aliento en medio de la aflicción? Pues tenemos un gran ejemplo de esto, de alguien que se refugia en la oración como una forma de embriagarse y encontrar aliento y nuevas fuerzas de parte de Dios, que enfrentó unas realidades parecidas a las nuestras. Y miren cómo oró. Vamos por favor un momentico a Marcos capítulo 14, 35, frente a la presión de su propio pueblo, frente a la adversidad y el sufrimiento que le esperaba, frente a la traición, tal vez usted está experimentando algo así, frente al abandono de mis amigos, o me dejó la novia, o estoy experimentando una situación difícil con alguien. Jesús estaba experimentando eso. Aún invitó a sus discípulos a que lo acompañaran para orar. ¿Y qué pasó con sus discípulos? Se quedaron dormidos. Y miren cómo ora Jesús en medio de la aflicción y de la angustia. 14:35. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar, que de ser posible no tuviera él que pasar por aquella hora. Ahora usted, algún momento así: sácame, Señor, de esta angustia y aflicción. Y el texto dice que aún su sudor era como gota de sangre. ¿Se imagina la angustia que estaba experimentando Jesús? Pero mire cómo veía Jesús a su Padre en medio del sufrimiento. Versículo 36. Decía en oración: Abba, Padre. Él no tiene, en medio del sufrimiento y de la aflicción,
una imagen distorsionada de su Padre. Es en esos momentos de aflicción y de tristeza que él siente a su Padre más cercano. Esta palabra Abba, que es una palabra aramea, nos da a entender como cuando uno le dice a su padre, papito, papi. Es un diálogo de cercanía, de comunión. Y la pregunta es, en medio de nuestra aflicción, nosotros cómo vemos y experimentamos a Dios. ¿Quién es Dios para nosotros en medio de nuestra aflicción? ¿Quién va a ser Dios para nosotros en esta Navidad? Que puede ser como un canto muy popular, Navidad de los pobres. Sí, puede ser que, por ejemplo, esta Navidad para mí va a ser de pobre. Hay que pagar muchas deudas. Sí, así de sencillo. Entonces, ¿qué me va a alegrar? ¿Cuál va a ser la alegría que voy a experimentar? ¿Las cosas que compre o el regalo que vino de Dios empacado en pañales? Un desafío de la cultura consumista que me dice que si no compro y no tengo no voy a estar feliz. O voy a experimentar el contentamiento del espíritu para disfrutar lo que puedo, lo que tengo, lo que Dios me ha dado. Entonces Jesús oró, Abba Padre. Y mire qué belleza lo que Jesús dice: todo es posible para ti. Él ve la soberanía de Dios en todo y ve el poder de Dios en todo, y eso es oración. No es enajenar el sufrimiento, es asumir conciencia en la oración de quién es Dios. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y qué tristeza que los evangélicos hemos utilizado la oración hoy como una forma en la que creemos que podemos manipular a Dios, que podemos como mover el brazo de Dios, tocar el corazón de Dios. Y no es al contrario, es en la oración donde Dios quiere tocar nuestro corazón, cambiar nuestro corazón. Recordemos que es en medio de la angustia, en medio de la aflicción, que podemos reconocer el rostro de nuestro Padre, como nos dice Pablo.